Buenos y creativos días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de los maestros de la primaria y cómo te pegaban con la regla en la mano. Ah, no, ¿verdad? Eso ya dejó de aplicar después de algún año por ahí del siglo XX, que de repente alguien por ahí, dirían, de la generación de cemento dijo, pues como que eso de pegarle a los niños como que no está bueno, ¿verdad? Lejos de que aprendan, pues por el contrario, desertan. Y dijeron, ah, no, pues sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar cómo los maestros de primaria nos ponían a dibujar mandalas, que en ese entonces no se llamaban así, y colorcitos. Es más, yo me acuerdo que cuando se enfermaban alguno de mis maestros principales, llegaba otro, así el sustituto, y era de, muy bien niños, hoy vamos a dibujar, y todos, ¡yay! Sí, vamos a dibujar. Y era como un día así pues, de no hacer nada, estaba bien raro. Ajá. Pero curiosamente, ese tipo de cosas tienen que ver con la creatividad, lo crean o no. No sé si te llegó a ocurrir, Dani. A mí Sí, sí. claro, ¿no? Y pues justo de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a tirarle tierra a los maestros de primaria, No, no, pero no, vamos a hablar nunca. de cómo mantenernos creativos, porque es algo que aplica a todo el mundo y no importa a qué te dediques, realmente es importante y es necesario. Y pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Así es. Y como siempre, es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de quincena. Recuerda, esto es un podcast donde hablamos de todas las adversidades con las que los adultos jóvenes nos enfrentamos en este mundo que a veces está bien, a veces no está tan bien, a veces, la verdad es que últimamente ha estado medio feo, pero bueno, al final queremos enfrentarnos a él con las herramientas, con lo que nosotros podemos controlar y es justo lo que les enseñamos aquí. No olvides que al ser un podcast puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que te apetezca a través de tu podcatcher favorito. Te recomendamos muchísimo que nos escuches en Pocket Casts, en Podcast Guru, en Fountain, en Podfriend. Son algunas de las plataformas que podemos citar y que son las mejores. Son gratuitas, puedes descargar el episodio e irte a trapear, a barrer, al transporte público, a sacar a pasear a tu perro mientras nos escuchas y nos puedes llevar en tu bolsillo o si tienes un smartwatch también en tu reloj, en tus audífonos, te vas a hacer lo que tengas que hacer y aquí vamos a estar nosotros alimentándote de toda esta energía creativa que traemos el día de hoy. Así que Dani, ¿algo más antes de que arranquemos con el tema? Pues nada, vámonos de lleno. Perfectísimo. Vámonos que aquí espantan. Ah, no, pero todavía no. Todavía no. Cuando lleguemos a los 40 minutos, ahí sí nos va a decir el ingeniero. Ellos les vienen a espantar porque ya llevan mucho tiempo y yo acá bien terroreado de no manches, ya hay que apurarnos porque va a durar mucho. Pero bueno, esos son temas internos, ustedes no tienen por qué saberlos. Curiosamente, no sé qué tanto les suceda, pero yo sí llego a escuchar gente que genuinamente me dice, yo no soy creativo. Y en ocasiones también me pasa, me lo comentan porque yo me considero una persona creativa y a mí me han dicho directamente, eres una persona creativa. Entonces, tengo como que tengo esta validación interna y tengo esta validación externa. Y por ende, cuando platico de estos temas o este tipo de cosas con las personas, me lo comentan. Entonces, es muy común no creerlo y precisamente hay como frases suicidas que, más bien, frases que suicidan a la creatividad, ¿ok? Porque ya si hablamos de frases suicidas, eso ya es algo acá más darks y eso y... Bienvenidos a Inesperada Darkest. si no, no de ese tipo de frases suicidas, sino frases que suicidan a la creatividad. En este caso, esta es la más grande y la más importante. Es que yo no soy creativo. Es que a mí no se me ocurren cosas. Es que yo no sé cómo tú le haces, pero, o sea, yo quiero como imaginarme acá algo bonito, cómo lo arreglo, cómo lo hago, y no puedo. Y por supuesto también el no puedo. Y pues ya ven, como dicen Bárbara de Regil, a mí me da mucho cringe esa mujer, pero me da mucha risa las cosas que dice de, el no puedo es para los que no pueden, pero como tú sí puedes, dale. Quédense con esa frase, porque como ustedes sí son creativos, denle, sí pueden. Y al final todo este tipo de pensamientos pues nos llevan a un boicot personal. Y pues ya saben, el sesgo del impostor está durísimo. Y si te autoprogramas constantemente con este tipo de, pues es que ya ni siquiera es feedback, es tu propio input, pues, ¿qué te va a pasar cuando te enfrentes a una tarea con la que necesites creatividad? Vas a decir, no puedo,
esta misma autoprofecía cumplida te va a llevar a no sacar muy bien esa tarea y tarde o temprano hay repercusiones. Algo que te pudo haber tomado poco tiempo, te tomó mucho más y algo que era realmente importante te va a ser demasiado difícil. Incluso te puede salir mal y pues ya saben, ¿no? Especialmente en cuestiones laborales, pues siempre queremos que todo sea preciso, que nuestro trabajo sea lo mejor posible porque de nuestro trabajo también depende el de otras personas. Entonces es bien importante. O sea, ¿a ti te ha pasado, Dani, o te has enfrentado así con alguna persona que se Ah, acerque con sí, esto? todo el tiempo. Y de hecho, aquí me recuerda mucho que creo que hay que aclarar algo, no sé si lo pusiste más adelante, pero si no, ya me adelanté. Saludos al de la moto, por supuesto. Que hay diferentes tipos de creatividad. No se trata solamente Así de la es. creatividad artística, hay creatividad lógica, creatividad culinaria, así tal cual como los talentos, como las Ujú, inteligencias, van muy de la mano con la creatividad. Y a lo mejor si no eres creativo en crear música o en pintar o en la cocina, pero algún tipo de creatividad debes tener. Y pues, si no, a las pruebas me remito. O sea, al final la creatividad creo que mucho va de la mano de resolver problemas, ¿no? Entonces, básicamente a eso se resume. ujú. Y tal vez estás pensando que no eres creativo en el... Es muy como cuando te pasa que dice, no, es que este niño no es inteligente porque no sabe Sí, matemáticas, dice. malditos. Y eso es algo muy retrógrada, ¿no? Hoy en día sabemos que justamente el ser inteligente no implica solamente saber matemáticas, implica muchas Ujú, otras cosas. así Entonces, es. a lo mejor no eres el mejor en matemáticas, pero sí eres el mejor en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no necesariamente. Entonces, es muy similar a la creatividad, nada Ujú. más hay que saber y conocerte y saber cuál es tu tipo de creatividad. Así es. De hecho, justamente, cero te adelantaste. Era lo que estaba aquí escrito y era precisamente, ahorita no tengo a la mano los tipos de inteligencias, no bajé la lista, pero sí es obvio que todos nacemos como predispuestos hacia una mejor rama de tantas que existen, ¿no? Hay gente que es más inteligente, como mencionas, hacia el pensamiento lógico matemático, otros al pensamiento libre, otros a la inteligencia musical, otros hacia la inteligencia visual, otros van más tendidos hacia lo auditivo, hacia, bueno, Multimétrico. que son los estilos de aprendizaje, ¿no? Auditivo, kinestésico y visual. Ajá. Deriva mucho, pero justamente ya que mencionas esto de los tipos de creatividad, fíjense, les voy a poner un ejemplo bien curioso que me pasa aquí en casa con mis primos hermanos. Los tres, somos tres primos hermanos. Somos malísimos en matemáticas. Bueno, yo después de la secundaria, o sea, lo que fue prepa y universidad, se me daban fatal. Últimamente me he visto videos de Julio Profe y es como de, aprendí algo, porque ya logro abstraer lo complicado que llega a ser, bueno, para mí, lo complicado que llega a ser las fórmulas de geometría o las fórmulas, bueno, la estadística nunca se me hizo tan difícil, la verdad es de lo más sencillo y es de lo mejor. Y el cálculo, ¿no? Las ecuaciones y todo eso, ya los logro aprender, pero obviamente porque mi cerebro biológicamente ya está desarrollado, ya está en su punto. Entonces, cuando yo era más chico, de verdad me costaba mucho trabajo. Entonces, los tres somos así, pero los tres tenemos inteligencia creativa. Entonces, por ejemplo, mi prima, ella está más orientada, ella tiene una inteligencia musical y auditiva impresionante. O sea, si vieran cómo se aprende la música, siempre, yo estoy seguro que siempre está pensando en su cabeza, siempre tiene una canción ahí sonando en segundo plano. Memoriza sonidos, puede reproducir esos mismos sonidos, siempre está haciendo ruido, porque es la forma en que en que su cerebro trabaja. De hecho, incluso tiene unas manos así. Ella es mucho más chica que yo, pero tiene unas pinches manotas que digo, no, necesito regalarle un piano porque se está desaprovechando completamente. Mi primo, por el otro lado, él no tiene esta inteligencia musical, pero es muy bueno con lo kinestésico y ese carnal dibuja increíble. O sea, él es mucho de artes plásticas, ese es su fuerte. Entonces, él es muy visual, muy como de patrones, muy de aprender a partir de ver. Y yo soy como una mezcla entre los dos. Mi inteligencia es muy musical, pero a la vez es muy visual.
Entonces yo puedo aprender mucho escuchando algo o viendo algo. Yo estoy ahí como que en el medio. Entonces, esto es muy importante y con este ejemplo y con lo que nos comenta Dani, que también aprendan que aún aunque estén dentro de estos tipos de inteligencia, siempre van a estar virados hacia uno. E incluso aunque tú digas, no, es que yo, mira, yo soy de números, yo estudié ingeniería como mi papá y como mi abuelo, aún así estoy seguro tienes por ahí algo de tendencia hacia una actividad altamente creativa. O directamente, pues hay gente que es contador, pero en sus tiempos libres tiene una banda de rock con sus amigos y toca los fines de semana. Y no, y sin O irnos a pinta. lo artístico, te puedo dar ejemplos. De hecho, no sé si has visto la serie de For All Mankind, para toda la humanidad, Ajá. de Apple TV. A mí me encanta esa serie porque más allá de los temas políticos que tratan, más allá de la vida de los supuestos astronautas y cosmonautas, todo eso, me fascina el cómo abordan la creatividad aplicada a problemas que tienen que resolver para que algo funcione en el espacio, ¿no? Y Justo. hablan Ujú. de dos ingenieras muy talentosas que son Margo y Aleida, que toda su vida se trata de ser creativas y resolver problemas, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, hay una parte en la que tienen que idear un sistema para que dos naves espaciales se acoplen en pleno vuelo durante el espacio y pensando, siendo creativas, se les ocurre una solución muy simple, ¿no? Entonces, también de eso se trata la creatividad. De hecho, de ahí viene la palabra ingeniero, que están Ujú. buscando Justo. la manera de ingeniárselas para hacer que algo funcione, para resolver un problema, ¿no? Así Y lo es. mismo pasa con un contador, pues no me cuadran las cuentas, a ver cómo le hago para que el SAT no es cierto, ¿no? Para que, para desarrollar métodos más confiables, más sencillos para hacer el mismo proceso. Entonces, justo a eso me refiero yo con el tipo de creatividad. No todo se reduce a lo artístico, que si bien es como que lo primero que relacionamos con creatividad, sino con muchas otras cosas. Y de hecho, no sé si te tocó, pero yo cuando estaba en la secundaria tenía una materia que se llamaba Aprende a Aprender. Sí. Entonces, justo era mucho de resolver de manera creativa ciertos problemas, ¿no? Entonces, te voy a poner uno, no me des la respuesta, se lo dejamos a nuestros escuchas. Sí, Es un perfecto. acertijo que requiere creatividad. A ver si me acuerdo, no lo digo mal, pero era algo así como que José salió de su casa, estaba lloviendo muy fuerte y regresó empapado, sin embargo no se mojó ni un pelo. ¿Cómo le hizo? Y les voy Chan, a chan, dar chan. El caballo se llamaba Viernes. así anda, es muy similar. Algunos datos a tomar en cuenta. No traía paraguas, no traía impermeable, no traía sombrero. Llegó empapado de pies a cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo? Déjennos saber qué resuelven en los comentarios. Ya saben en dónde encontrarnos. Y si no, pues Eric se los recuerda. Ya me dejaste pensando. Yo soy muy malo para ese tipo de acertijos, ¿eh? Bueno, Pero pero tiene mucho que ver. recuérdales dónde nos pueden decir Ah, ok. para que ver si alguien latina. Pueden dejarnos sus comentarios. Uno, si nos están escuchando en YouTube allí, aunque YouTube la verdad es que les va a meter anuncios, es medio feo para estas cosas. Dos, en nuestro canal de Telegram, que es t.me diagonal inesperada adultez, o bien en nuestra página nextbit.mx. Ahí van a encontrar el apartado de podcast y van a poder encontrar la publicación exacta de este episodio. Ahí hay una sección para que comenten. Igual en Evox pueden comentarlo, pero también pues en nuestro Instagram que es nextbit-mx o también tenemos alguna otra red. Esa es la predeterminada en el Instagram. Ahí nos pueden dejar sus respuestas y yo las espero porque a mí me estresa mucho ese tipo de hacer. Desde niño nunca he podido y es como de, ya dime la respuesta por favor, que no puedo. Y procede a ponerse a llorar. Pero no, Ahí ahorita no termino de voy a grabar, llorar. te digo qué onda. Bueno, Pero está no bien. quiero spoilear a nuestra audiencia. Pero bueno, pues Perfectísimo. sí, justo. Ese es el tipo. Hay diferentes tipos de creatividad, no todo aplica a lo artístico. Así Conclusión. es. Y aparte, o sea, justamente, pues ya sabemos, la sociedad es la causante de muchos de nuestros problemas, especialmente de los que venimos arrastrando como toda su porquería que han creado, toda su ideología desde la revolución industrial. Y curiosamente, fíjense, tip para que platiquen en la fiesta, así a mitad de ahí de la peda. ¿Tú sabías que pues la RAE introdujo la palabra creatividad? ¿En qué año creen? ¿Qué año creen? No, pues como en el 1600, ¿no? Porque es español, ya sé. No, no, no. Hasta 1983
se introdujo la palabra creatividad. Y de hecho se deriva de la palabra en latín creare, que significa engendrar o tener hijos. Entonces vean primero, o sea, como toda la carga histórica que tiene la palabra creatividad. Y es muy curioso porque cuando nosotros creamos algo, nos lo apropiamos de esa forma, si se dan cuenta. Siempre es como de, ay, esto es mi hijo, ¿no? No manches, esta hoja de Excel que desarrollé que me costó uno y la mitad del otro, es como mi bebé, porque aquí yo le meto los datos y pinche hoja me lo filtra todo acá en una tabla dinámica. Y entonces, ese tipo de cosas como que nos crean como este apego que es muy inherente a la creatividad, porque al final todo lo que creamos es parte de nosotros, lleva algo de nosotros ahí. Ya me empecé a poner bien filosófico y ya hasta lo sentí aquí el sentimiento. Pero justo viene pues una cuestión muy importante y es que el ser humano necesita creatividad meramente para sobrevivir. ¿O cómo creen ustedes que le hacían los cavernícolas para caminar al lado de un dientes de sable sin ser comidos? Desde ese entonces había que buscar formas creativas, como el típico ejemplo de cuando los seres humanos cazaban mamuts, cavaban un hoyo en la tierra, atraían al mamut, el mamut caía y el mamut mamó. Así, tal cual. Se mamut. Exacto, el mamut se mamut. Entonces, eso, aunque suene como muy rudimentario, y lo era, o sea, era algo bien creativo. O sea, ¿cómo le haces para comerte una madre de, ¿qué te gusta? Varias toneladas, pues lo entierras o lo tiras en un agujero y ahí le avientas piedras hasta que el pobre, pues ya se quebrara. Entonces, tal cual, ese tipo de cosas nos enfrentamos a ellas todos los días. Todos. A lo mejor no tan extremo, pero nos enfrentamos a formas muy importantes de abordar los problemas. Y es que, y esto es muy importante, quiero bien que te quites de la mente esta cuestión de que no eres creativo. Sí lo eres, porque, pues según investigaciones, ¿ok? En cuanto a variabilidad de creatividad, el 20% depende de tu genética. O sea, dentro de ese 100% que es la creatividad, únicamente el 20% le corresponde a la creatividad, perdón, a la genética. Y el otro 80% está cargado hacia el entorno. Es decir, nosotros podemos alcanzar ese 80% de potencial a base de nuestras propias acciones y lo que hacemos todos los días para desarrollar la creatividad. Y únicamente el 20 depende de la genética. Así que, please, si sientes que no naciste creativo, es que no necesitas nacer creativo. Y si sigues con este tipo de pensamiento de que no eres creativo y tal, estás perdiendo ese 80% que depende meramente de ti. Y ya con ese 80, prácticamente ya sacaste la chamba. Así, tal cual. ¿Ok? Y esto nos lleva a que muchas veces también tenemos fijaciones cognitivas. Y se los digo yo soy una persona de muchas fijaciones cognitivas. ¿Qué es una fijación cognitiva? Lástima que ya no tengo aquí la música de Vivaldi en el iPad, pero básicamente una fijación cognitiva es cuando, ahora sí que como lo dice su nombre, cuando tu cognición se fija en... se crean. Básicamente es que tu mente siempre está como con una misma idea de esto se hace de esta forma y no hay ninguna otra. Por eso es una fijación, porque es algo que está ahí fijo, atado, y en cuanto a nivel de pensamiento te cuesta mucho pensarlo de otra forma. Yo soy mucho así, la verdad, pero no porque me guste o porque no me guste salir de mi zona de confort. No sé, a lo mejor simplemente no se me ocurren formas de hacer algo de otra manera y siempre termino haciendo las cosas de la forma más difícil posible. Ya llámenlo como ustedes quieran, pero me pasa mucho y cero está cool. Pero precisamente les traemos algunos consejos prácticos para despertar la creatividad. Así que, ¿qué te parece, Dani? ¿Le echamos un ojo a algunos o Sí, quieres claro. añadir algo más? No, pues de entrada te voy a robar el primero que me parece un muy Éntrale. buen punto y es Sí, es aburrirse. buenísimo, ¿verdad? Aburrirse es una cosa muy importante. De hecho, bien dicen que el aburrimiento y la necesidad son los creadores de la mayoría de los inventos. Y doy completa fe de eso. De hecho, en algún momento, creo que no fue aquí, sino en Todo Lógico, hablaba de que me lamento mucho de que cuando era niño no pude jugar videojuegos y no sé qué. Y estuve pensando en eso un tiempo
Y me di cuenta de algo muy interesante, que gracias a que no tuve esa distracción, que mi creatividad no se fue a resolver problemas en los videojuegos, a resolver acertijos, a pasarme un nivel, cosas así, me volví una persona increíblemente creativa porque no tenía otra cosa que hacer. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo, mi única distracción aparte de ver la tele y escuchar música era ser creativo. Y créeme que ayuda muchísimo. O sea, al final cuando te aburres, buscas maneras de hacer otra cosa, ¿no? Buscas algo que hacer. Y justamente te pones a inventar y pues eso es lo bonito, ¿no? Al final, en mi caso te puedo decir, gracias al aburrimiento, aprendí a tocar música, aprendí a dibujar, aprendí a cocinar, aprendí a hacer muchas cosas y mientras más aburrido estés, más cosas te puedes inventar. Y eso la verdad ayuda muchísimo. Entonces, de hecho yo justo me quedé pensando que creo que un gran problema que tenemos, de uno de varios que tenemos hoy en nuestra modernidad, es que no tenemos tiempo para estar aburridos. O sea, De hecho, eso es tristemente, la horrible. mayoría de nosotros no tenemos tiempo para aburrirnos porque tenemos una tal cantidad de fugas, una tal cantidad de distracciones, de ocupaciones, que ya es muy ajeno a nosotros el aburrimiento. Te aburriste de hacer una cosa, simplemente cambias a la siguiente y si te aburres, cambias a otra más. Y no estaría mal que de vez en cuando intentes aburrirte, te quites esas opciones extra que tienes, tan sencillo como que imagínate que un día a lo mejor te ha pasado, estás en casa de tus abuelitos, no tienes tele, no tienes internet, no tienes Sí me ha videojuegos, pasado. tienes que ingeniártelas para hacer algo, ¿no? Y pues ya depende mucho de ti qué quieras hacer, ¿no? Depende de ahora sí que depende de tu creatividad que se te ocurra. Eh, entonces, pues es una forma de hacerlo y ahí sí nada más consejo, aléjense de ideas en 5 minutos porque la mayoría de las ideas son muy estúpidas. Este, Pero sí, o sea, creo que es justo un muy buen punto porque nos ayuda más bien nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort Así y es. buscar una opción para hacer algo, ¿no? Y de ahí nacen muchas manualidades, de ahí nacen muchas ideas, de ahí nacen muchas cosas que creo que realmente te cambian la vida. O sea, muchas de esas de ahí nacen muchos hobbies, entonces Ujú. es una excelente opción simple. Ahora sí que hay que ser solamente conscientes de que hay que tratar de aburrirse de vez en cuando. Sí, de hecho, y es que, o sea, básicamente las empresas ya no solo se pelean por nuestro dinero, sino por nuestra atención. Eso es lo peor. Y justamente, entre tanta pinche serie que ver, tanta pinche red social tóxica, bueno, ya cada quien sabrá también en qué invierte su tiempo, pero esas son las dos principales cosas en las que perdemos el tiempo. Bueno, lo de las series, yo todavía lo pongo como válido, pero también hay que hacerlo con moderación, porque, bueno, para mí ver series también es una forma de estimular mi creatividad, pero insisto, yo por mi ocupación, por mis intereses, etcétera. Entonces eso no lo discuto tanto, pero sí las redes sociales también quitan mucho tiempo. Y el aburrimiento, justamente creo que fue Robert Sasuki el que ha tenido varios episodios ahí en Te Invito a un Café. Un abrazo, Robert. Él habla mucho de esto. Y de hecho, yo hace mucho tiempo hice un video y leí un artículo de algo que se llama Nixen, ¿ok? Y no Nixon, no las pastillas de las hemorroides, Nixen, con E. Creo que la palabra es nórdica y significa hacer nada. Y el Nixen, de hecho creo que ya les había hablado de esto en algún episodio. El Nixen es básicamente tomarte el tiempo para, como su nombre en nórdico lo dice, o sea, sentarte, acostarte, quedarte parado sin hacer nada. Porque de alguna forma yo sé que es incómodo aburrirse. De hecho, yo cuando era niño yo me aburría muchísimo. Y creo que eso en parte me ha ayudado como a lidiar con eso. Pero si tú eres una persona que constantemente necesita estímulos, a mí me pasa mucho últimamente que necesito estar muy estimulado con un video de fondo o con un podcast o con música, pero hay momentos que hasta incluso yo me harto y es como, no, mira ya, pauso la música, lo dejo, o sea, el Nixon es incluso pasar un momentito sin ni siquiera poner música y es dejar que tu cerebro aproveche el silencio. O incluso no tiene que ser silencio absoluto si estás en la oficina, si estás en la calle, simplemente dejar que el ruido ambiental pase a un segundo plano, o sea, está allí, no se va a ir, no le pones atención, o a veces sí, ¿por qué no? Y haces lo que tengas que hacer, pero
con calma o no haces nada en caso de que no estés trabajando. Y esto, créanme, ayuda muchísimo porque, o sea, típico, yo lo sé, a ustedes les pasa también, que tienes algún problema encima o traes algo por ahí y de repente el cerebro es como de, ya me acordé que tenemos que hacer esto. Y de repente, sí o no, se te ocurre una solución para eso. Que en cambio, si no te hubieras detenido a hacerlo, ve tú a saber cuándo se te hubiera ocurrido eso. Mucho más adelante, con mucha más presión, con mucha más preocupación. Pero dejar estos momentos de relajación, de silencio, de no hacer nada, es tremendamente útil. Yo de verdad te invito a que lo pruebes, a que lo hagas. Y de hecho también sirve mucho pasar tiempo en la naturaleza. No te estoy diciendo que te vayas al monte o al medio de la selva. No, simplemente trata de estar más en contacto con ambientes naturales. Ya sea a lo mejor el parque o si tienes posibilidad, ¿por qué no?, de irte ahí cerca de la montaña, de las afueras de la ciudad. Es muy bueno porque la naturaleza, a diferencia de las ciudades, pues su patrón de construcción es distinto. O sea, en las ciudades son pisos de concreto, son edificios que en su mayoría pues son prismas rectangulares o cúbicos o con formas ahí medio anormales, mientras que en la naturaleza los patrones son mucho más irregulares. O sea, hay plantas muy diferentes entre sí, hay árboles muy diferentes entre sí, las texturas de la vegetación, del pasto, y estar en contacto con la flora y la fauna y ver la variedad como que le da al cerebro este punch de que existe realmente como una gama muy amplia de cosas en el mundo. Y de alguna forma esto estimula mucho la creatividad. O sea, no es como que, pues ya me senté 5 minutos aquí en el país, ya soy más creativo. No, evidentemente no. Pero sí constituye un método muy importante, porque al final pues somos animales de la naturaleza. De allí vinimos y allí nos vamos. Entonces es bien importante que no se despeguen de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de algo que se llama pensamiento lateral y vertical. ¿Ok? El pensamiento vertical es básicamente apoyarse en lo lógico. Como su nombre lo dice, es vertical. O sea, intenta cavar más profundo, pero en una misma dirección. ¿Ok? Y muchas veces, si somos personas de pensamiento vertical, que a mí me pasan ciertas cosas, es un problema. Es un dolor de huevo, tal cual. Porque no te deja pensar de otras formas, no puedes resolver problemas de otras maneras y eso es muy molesto. En cambio, existe algo que contrario se llama pensamiento lateral y el pensamiento lateral es bien útil porque se enriquece de otras propuestas y cava hacia los lados, cava en otros sitios en vez de estar intentando ir en la misma dirección. La gente que juegue Minecraft esto lo entiende perfecto. Si tú cavas hasta abajo, te vas a quemar, indudablemente. O te vas a caer así en una pinche cueva y ahí, wasted. No, ese es otro juego, pero no importa, aplica. En cambio, si cavas vertical, si vas haciendo tu cuevita y tu entramado y así, es más tardado, sí, pero Horizontal. llegas a otras soluciones. Sí, perdón, horizontal, o sea, lateral, justamente. Entonces, vertical no queremos porque te caes a la lava, horizontal sí queremos, o Lateral, lateral, lateral. ¿ok? Justamente. Ajá. De hecho, en el pensamiento vertical tratamos de evadir la incertidumbre. Misma metáfora del Minecraft. Uno dice, no, pues qué hueva estar haciendo así hoy. Le cavo así recto y llego a la capa 16 donde está el diamante. A fuerzas. Sí, sí, puede que te sirva, pero la verdad es que no siempre es un muy mal consejo. Mientras que en el lateral disfrutamos de la ambigüedad. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues a ver qué me encuentro, voy cavando así, voy haciendo capitas, tal y tal. Con el pensamiento lateral abrazamos la naturaleza misma de nuestro problema, que es ambiguo, que no tenemos la solución a la mano y que tenemos que buscar otra forma, ¿ok? Y pues el pensamiento vertical normalmente pues avanza de una manera secuencial, pero el lateral nos ayuda a promover una pluralidad de vías. Esto es bien, bien importante, tener otras opciones, ¿ok? Y de hecho, justamente hay hábitos positivos que podemos promover para tener mejor creatividad. De hecho, el primero es bien simple. Cada vez que terminemos de hacer algo, aquí sí tomen nota. El primerito es preguntarnos, cuando terminemos de hacer algo, ¿de qué otra forma podría haberlo hecho? O sea, cuando tú resuelvas un problema, detente y pregúntate, ¿si estuvo bien así?
o me hubiera salido de esta otra forma. Y cuando te enfrentes a un problema similar, ahí ya vas a tener la solución. Ya, ¿qué más quieres? A mí me pasa mucho en mi trabajo. Yo siempre estoy pensando como en estas formas alternas, porque lo mío es bueno, mi actividad es muy concisa, pero siempre hay como otras formas de resolverlo. Y esto ayuda muchísimo, en serio, muchísimo. También otro tip muy importante es que convivas con gente creativa. Así de sencillo, porque las personas creativas nos estimulan, o sea, nos ayudan a ver la vida y los enfoques de otra manera, y esto es bien importante. Así que si sientes que tu círculo piensa mucho como tú, es mucho como tú, tal vez es hora de que vayas buscando convivir también con otro tipo de personas que te ayuden a ver la vida pues con otros ojos, dicho coloquialmente. Así de sencillo. Y también es bien, pero bien importante introducirnos en rutinas que nos lleven a lugares muy distintos. O sea, si nunca has ido, por ejemplo, a un cóctel de una inauguración de lo que sea, o a una conferencia de tal tema, es una muy buena idea que lo hagas. De hecho, y esto yo te lo digo como consejo ya personal aquí. eh, yo intento, cuando tengo la oportunidad, de hacer cosas que me incomodan, pero no lo hago porque sea masoquista o porque me odie a mí mismo, no, sino porque el hacer cosas que me incomodan significa que salgo de mi zona de confort y hago las cosas de una manera distinta, y eso a mí como persona me ayuda mucho. De verdad, la zona de confort muchas veces es uno de los principales asesinos de la creatividad. Entonces, el empujarte a hacer cosas nuevas, que siempre es incómodo, siempre es desconocido, es muy bueno porque dices, ah, mira, esto no estuvo tan mal, o me gustó esto, o tan siquiera decir, hoy vi esto, hoy comí esto y estuvo genial. Y punto. Así de sencillo. Así que, en serio, yo les recomiendo mucho que intenten hacer cosas diferentes, aunque no siempre sea la idea más cómoda. Se lo van a agradecer y a mí también me lo van a agradecer. Y bueno, ya para ir terminando con estos hábitos rápidos, otro también bien importante es, no, todavía me quedan algunos, perdónenme, ¿no? Ya aquí ya volándome. También es bien importante que siempre estemos perfeccionando constantemente nuestra área de especialidad, pero si tú eres afín a otras áreas, síguelas desarrollando. De hecho, esto es algo que alguna vez abordé en mis clases de psicopedagogía en la universidad, y son las personas con perfiles T. ¿Cómo es una T? Una T es un palito chiquito arriba y uno largo hacia abajo. Por lo general, nosotros siempre tenemos un área grande que es nuestra especialidad, es lo que mejor dominamos. Ese es el palito grande de la T. Y en cambio, el palito chico son otras actividades alternas. Todos somos así. O sea, mejor dicho, casi todos. Sería muy raro, pero todos tenemos esa cosa que nos gusta mucho, que es nuestra pasión o que es lo que más sabemos, y otras cosas alternas por encima que hemos ido desarrollando por nuestro ambiente, por nuestros intereses innatos. Entonces, es bien importante que incluso esta T no es excluyente. Tú puedes nutrir alguna de tus áreas, ya sea la dominante o bien las chiquitas, y con eso vas a complementar tus actividades en el día a día. En serio, esto es tremendamente útil. A mí hasta en la chamba, o sea, así tal cual. En la chamba, tener esta cualidad T me ayuda mucho, y sé que a ti también, ¿ok? Otra herramienta más son las heurísticas. Una heurística es un pensamiento rápido, es de, los perros muerden porque son perros, ok, pero ya sabemos que no todos los perros muerden, B, hay razas que son más proclives a ser más agresivas y que no, o C, hay otras razas que son más juguetonas y no todas las mordidas de los perros son igual, pues sí, son iguales, ¿no? Hay unos perros que sí, así te arrancan ahí medio chamorro, hay otros que muerden así chiquito nada más para jugar, ¿ok? Pero esta heurística de, todos los perros muerden, es un pensamiento rápido con una premisa y una resolución rápida. Y las heurísticas son muy útiles para la creatividad, porque justamente, y vuelvo al ejemplo de los perros, ok, a ver, todos los perros muerden, vamos a ver cuál es el perro con la mordida más fuerte. ¿Ok? Me parece que es el dogo argentino. ¿Cuál es el perro con la mandíbula más débil? ¿Cuál es el perro más agresivo? Y esto yo lo estoy poniendo de ejemplo, o sea, suponiendo que tuviéramos que hacer un trabajo relacionado con perros. Pero no sé, es como, ¿solo existe Excel? Ok, no, también está Numbers, también está la paquetería de LibreOffice. ¿Cuál me sirve mejor para mis necesidades? A ver, voy a investigar.
Una heurística es como Wikipedia. En Wikipedia tú lees el tema así por encimita, aprendes algo rápido, pero necesitas fuentes para especializarte más. Entonces una heurística es como el punto de partida y sirve mucho porque nos vamos empapando y despertamos esa curiosidad innata. ¿Ok? También de la misma forma, pues está el storytelling y las metáforas. Ah, mira, quiero hacer una historia de un perro que mordió a su dueño, pero no le hizo mucho daño porque el perro pues era de esta raza y tal y tal. Entonces empiezas a crear una historia a partir de algo que tú necesitas. Lo mismo podemos hacer metáforas. Esto es muy útil. Y este perro lo mordió como muerde una persona una cebolla, con una expresión de repulsión, diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Fíjense cómo a partir de una simple idea de un perro, ya tenemos la premisa de tipos de perros, tipos de mordidas, tipos de razas, ya creamos una historia alrededor de él, ya creamos una metáfora exclusiva para un momento y ya a partir de ahí tienes un campo abierto para hacer tus ajustes. Así, o sea, fíjense cómo a partir de esto despertamos un proceso creativo. Yo te invito, es más, hasta te diría, ponle pausa y créate una historia rápida de un perro, ¿ok? Y si nos la quieres compartir, compártenosla en Telegram, en Instagram, en donde sea que nos encuentres, ¿ok? En Evox, ya sabes, donde nos puedes compartir tus pensamientos. Y también algo que sirve mucho, y esto me encanta, es la ingeniería reversa. La ingeniería reversa es bien simple, es empezar desde la meta e irnos hasta atrás. Porque muchas veces cuando queremos hacer algo, nos cuesta muchísimo pensar, ay, ¿por dónde empiezo? Pero los seres humanos, por mero sesgo cognitivo, miramos antes a la meta que al proceso y al inicio. Entonces, quiero lograr esto, ok, este es el resultado. ¿Qué va antes del resultado? Ok, y antes de este penúltimo, ¿cuál es el antepenúltimo? Y así nos vamos hacia atrás, como los cangrejos. Y de esta forma construimos un proceso creativo desde adelante hasta el inicio. O sea, esto me encanta, es súper útil y yo espero que te sirva muchísimo. Entonces, estas son algunas herramientas muy breves que espero te ayuden mucho para... Ya yo ya hasta me quedé. Dani, ya vete a tu parte en lo que yo voy pensando en la historia del perro, que sí, ya me quedé aquí clavado. Lo del perro. Bueno, pues ahora les vamos a dar, ya que tenemos la teoría importantísima, que al final siempre es bueno saber todo esto porque como que podemos dar, entenderlo de una forma más lógica, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Pero pues ahora vamos a la parte vivencial, que creo que es mi parte, es mi fuerte, ¿no? Entonces, Así es. les voy a contar rituales para inspirarse y a lo mejor, bueno, antes de que piensen, no, pero es que yo no hago lo mismo que tú, porque pues, que como ya sabrán, uno de mis grandes hobbies y slash trabajos en algún momento, pues fue el dibujo, ¿no? Pero no es la única forma en la que puedes aplicar los rituales que te voy a contar, que no son tal cual rituales, más bien son consejos, pero te pueden servir mucho y son cosas que yo he aprendido en el camino y que estoy seguro que te pueden servir bastante. Entonces, primero que nada, observa qué te inspira y obtén ideas. Va mucho de la mano con lo que hablábamos, con lo que nos decía Eric, y pues es que para poder entender qué te inspira tienes que aprender, tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma y comprender qué cosas te generan, te producen inspiración. Entonces, creo que ese es un ejercicio muy importante que tener en cuenta. Si estás empezando a explorar un hobby o estás explorando una nueva forma de resolver problemas respecto a un tema en particular, siempre es bueno que busques inspiración o que busques cómo te genera inspiración, porque no a todos nos pasa igual. De hecho, por ahí hace poquito escuché que hay artistas, hay escritores, por ejemplo, que su ritual es fumar, otros que Sí. su ritual es tomarse un café, otros que su ritual es creo que tú lo dijiste en otro episodio, sentarse a escribir en la bañera, pero no todos comparten el mismo ritual, no para todos funciona igual. Así es. Entonces tienes que conocerte para saber qué te funciona. Ujú, ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Es bueno esto es muy importante, aguas, ¿eh? ujú. Es bueno inspirarse con las obras de otras personas. Está bien tomar como inspiración obras que no sean tuyas y no quiere decir que eso sea un plagio tal cual, siempre y cuando des los créditos de tu inspiración si tomaste elementos clave. Si te inspiraste de una obra para hacer tu propia versión, es válido y lo único que podría estar mal visto o prohibido de hacer una práctica de estas es que
tal cual agarres la obra de un artista tal cual la hizo y la quieras replicar. Eso definitivamente no es correcto y pues no tiene nada de creativo el Sí, no. copiar, el plagiar una obra. Ujú. Pero si te estás inspirando en una obra y estás tomando algunos elementos, quieres hacer una versión personal de esa obra, es válido. Y hay gente que se molesta mucho por esto, pero hay otro tema muy importante y es que no hay nada 100% inédito y original. No te bloquees buscando la autenticidad pura porque no existe. Y te lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces las dos cosas que estamos comentando aquí. Llegaban momentos, como todo artista y como todo creativo, hay momentos de sequía y eso es completamente normal. O sea, no puedes ser creativo el 100% del tiempo, no puedes tener ideas frescas el 100% del tiempo, Sí, no, nunca. porque a lo mejor estás cansado, no tienes los ánimos, estás pensando en otras cosas. O sea, no se puede, ojalá fuera así, pero no se puede. Entonces, yo en esos momentos justo llegaba a inspirarme en otras obras y tomaba ideas que me gustaban de esas obras para hacer mi propia composición, en este caso, ¿no? Una composición gráfica, visual, ¿no? Pero me encontraba luego en la incertidumbre o en la encrucijada de que Ujú. es que no quiero hacer lo que veo que hacen todos, no quiero copiar porque de repente hay tendencias y todo el mundo se va a la misma tendencia y cada quien hace una versión, pero es más o menos todo lo mismo y te empiezas a bloquear pensando que tú quieres hacer algo único, algo diferente, algo que nunca nadie haya visto y me temo que eso no es muy fácil de Ujú. lograr. De De hecho, hecho. es casi imposible porque nuestra mente funciona así, a base de relaciones. Entonces, Ujú. relacionas una Justo. cosa con otra y eso te lleva a crear algo, pero no eres la única persona, ni serás, ni fuiste a quien se le haya ocurrido ese proceso de creatividad, ese proceso de creación. Entonces, es realmente muy difícil que encuentres una forma o que hagas algo 100% inédito y original. No existe, no se puede de la manera tan fácil. O sea, de hecho creo que ese es nuestro mayor reto como humanidad, el salirte completamente de todo lo que conoces para crear una solución completamente diferente. Y eso es algo muy de la mano de la creatividad, pero Ujú. siempre va a estar ligado a conocimientos previos, a inventos previos, a soluciones previas. Entonces, si hay algo, o sea, si tú quieres hacer algo 100% original y no tienes ideas y sientes que eres un fracaso y ¿cómo dicen? Eres eres un robo, eres una estafa porque no se te ocurre nada original, no, Híjoles. no pierdas el tiempo, no te bloquees con eso porque Ujú. no hay manera. O De sea, hecho. aunque tú hayas pensado que se te ocurrió algo increíble, algo único, puede que sea A una de las veces ideas puede que sí. menos comunes, Ujú. pero aún así eso no quiere decir que a nadie más se le haya ocurrido. Justo. Y no te lo digo para deprimirte, para desanimarte, sino todo lo contrario, para que Ujú. no centres toda tu energía en algo eh, que no va a pasar, ¿no? Mejor céntrate en, en dar la mejor versión posible de eso, ¿no? En Así crear es. ya me hice bolas, la mejor versión posible de eso, de solucionar las cosas que no te gustan, las cosas que no funcionan. Y de hecho, creo que eso es lo que te asegura más el éxito, justamente el mejorar cosas que ya existen para que sean todavía mejores. Sí, Entonces, eso es innovación, tal cual. exactamente. Otra cosa que te recomiendo es no forzar la creatividad. Como decía, te puedes bloquear y es normal a todos los creativos, a todos los artistas, a todos los ingenieros en el sentido de ingenio, les pasa. O sea, todos tenemos nuestros momentos en el que quizás porque hiciste tu mejor obra hasta el momento, quizás porque diste con una solución que tenías mucho tiempo esperando, quizás porque llevas mucho tiempo en activo, Ujú. estás bloqueado o estás bloqueada y no hay poder humano en la tierra, por más que tú quieras inspirarte, por más que quieras hacer todos los rituales anteriores, por más que quieras, no te salen las cosas. Lo peor que puedes hacer es forzarlo, porque cuando fuerzas la creatividad, las cosas salen mal y eso genera más frustración. Entonces, ¿qué te puedo sugerir? No lo fuerces, dale Ujú. tiempo, cambia de actividad, que muchas veces justamente cambiando a una actividad diferente nos vienen soluciones, entonces es algo que tienes que tener muy presente. Y bueno, pues siguiendo con el próximo punto, una forma de inspirarte cuando no estás inspirado es explorar obras nuevas y salirte de tu entorno, de lo común. Y eso es algo que a mí me funcionaba bastante, porque te voy a Ujú. contar un poquito mi experiencia, las experiencias de Don Daniel. este, ¿Qué pasó, mijo? Qué A mí me bueno que dejé la pasaba mucho. canción.
Sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho que me embotaba porque estaba siempre buscando, siempre viendo los mismos artistas, el mismo tipo de composición, el mismo tipo de propuesta, los mismos personajes, las mismas temáticas, las mismas técnicas, y eso al final te oxida, eso al final te aburre, ¿no? Y tu mente Ujú. se, como que justo entra en ese loop de no hay creatividad, no hay innovación, no hay nada, y la forma como a mí me funcionaba en el peor de los bloqueos que he llegado, bueno, de los peores que he llegado a tener, justo las mejores formas de salir de esos bloqueos era buscando obras diferentes, obras que estuvieran fuera de lo común. Y eso es genial porque puedes encontrar inspiración en cualquier lado. O sea, en donde menos te lo esperes, simplemente pues ve buscando, ¿no? Si por decirte algo, ¿no? Si tú te enfocas en la creatividad culinaria y te enfocas en la cocina mexicana, creo que es un muy buen ejemplo, y no sabes cómo resolver que los sabores de un platillo, los elementos de un platillo estén equilibrados, en vez de seguir buscando más y más y más en la comida prehispánica, mexicana, española, ¿por qué no te vas a buscar en la comida tailandesa o en la comida india o en la comida china o en la comida japonesa o en la comida que se te ocurra? Y seguro vas a encontrar diferentes soluciones, diferentes técnicas, diferentes maneras de llegar a lo que tú buscas, ¿no? Y eso te va a inspirar muchísimo y te va a impulsar a seguir aprendiendo, y eso es algo que de verdad vale oro. ¿Qué más puede funcionar? Pues lo último, y es eh, descubrir al final los rituales que mejor te funcionen para inspirarte. ¿Qué música te funciona? ¿Qué música te inspira? ¿Qué momentos del día son los más eh, fructíferos para ti, para ponerte creativa o creativo? De hecho, a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, cuando yo escribía, yo necesitaba estar en un mood muy particular, o sea, tener la paz de que no tengo nada más que hacer, estar en un lugar bien iluminado, en un lugar que me hiciera sentir que estaba haciendo justo lo que quería. Por ejemplo, cuando escribí el libro que hice, ya les conté de eso, yo me inspiraba yendo a la biblioteca de la universidad todos los días antes de clases, y esa era mi inspiración. Buscar alimentos, olores, temperaturas, lugares específicos, personas, una mezcla de los anteriores. Al final, busca qué te inspira. Y ya que encuentres tus rituales, va a ser mucho más fácil también inspirarte con más facilidad. Entonces, esos son los rituales que te recomiendo. Y pues ya vámonos directo al adult tip del día de hoy. Justamente te voy a dar un muy buen tip para inspirarte. Y esto va muy de la mano con, no solamente lo puedes aplicar a música, a artes plásticas, a pintura, dibujo, etcétera. Lo puedes aplicar a muchísimas cosas si es algo artístico, pero te voy a dar el tip, que busques en ChatGPT, de preferencia ahí porque te lo desglosa muy bien y te ahorras muchas horas de investigación, pero si lo quieres hacer manualmente en Google también se vale. Internet Aesthetics o estéticas de Internet. Te va a volar la cabeza. O sea, te voy a decir rapidísimo unas 4 que encontré, que de hecho tengo una lista como de 50. Entre esas está el famosísimo Vaporwave, el Cyberpunk, lo que le llaman aesthetic, que en realidad es Vaporwave, el futurista, el techno, el Bauhaus. Búscalos y vas a ver que es una cosa que te va a volar la cabeza. Yo me di un viajezote la vez que lo investigué, y me salió una de mis mejores obras. Entonces, para que te inspires, te recomiendo eso. De nuevo, Internet Aesthetics o Estéticas de Internet. Te va a gustar. No manches, sí. Tipsazo, ¿eh? Y pues ya nada más para como cerrar esta parte. O sea, como siempre, esto de inventar algo nuevo y tal, como siempre es la estúpida presión social. ¿Por qué? Porque justo ya decía Daniel, no hay nada 100% auténtico. Y precisamente para que no se desmotiven, pero a la vez tener un peso de realismo, aquí va algo muy importante. Número uno, o sea, el año que grabamos este episodio es 2024. O sea, el ser humano lleva casi 5 millones de años en la Tierra. En ese tiempo prácticamente ya todo está inventado. Y más ahora que el mundo va mucho más rápido, sobre todo la globalización, ya todo está inventado prácticamente. O sea, casi todo. Y a veces normalmente cuando se inventan cosas, pues hay algunas que pegan, otras que no. Bueno, cosa de ver. Y sobre todo, somos casi 8,000 millones de personas en el mundo. Y es muy difícil que algo que algo que se te ocurra a ti no se le haya ocurrido a alguien más por mera y simple estadística. Tal cual, es estadística pura y dura. Somos tantos
que probablemente alguien en este mismo momento está haciendo lo mismo que tú o algo muy parecido y tiene la misma necesidad y por ende llega a la misma conclusión o tiene el mismo interés y por ende llega al mismo resultado. Y pues con internet cualquiera llega y, miren, inventé esto, tal y tal, tal. Y a lo mejor dices, pinche perro, tiene micrófonos aquí en mi casa, me robó la idea, maldito, lo voy a demandar. Pues no, es simplemente que, pues es que también se le ocurrió y punto. O sea, biológicamente todos tenemos el mismo cerebro, la mayoría nacemos similares, o sea, es una cuestión también de entorno, de especie. Entonces es complicado ser 100% originales, pero ¿quién necesita 100% ser 100% original? La creatividad nace a partir de una necesidad y de resolver un problema de la forma más eficaz posible. Y a la eficacia le puedes añadir lo estético, etcétera. Y con que tú te sientas bien con lo que haces todos los días, con eso, mi gente, es más que suficiente. Así que, pues creo que con esto vamos cerrando. Dani, ¿algo más antes de que concluyamos el episodio del día de hoy? Pues nada, me faltó por decirles, ya que tengan su lista de Internet Aesthetics, búsquenlo en Pinterest o en Google Imágenes para que se den el viajezote. Y pues nada, como siempre, un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Se nos está acabando este bellísimo episodio y no se vayan, bueno, si no se vayan porque nos escuchamos la siguiente ocasión en el siguiente episodio. Así es, así que nosotros nos vamos despidiendo. Por favor, compartan este episodio con quien sientan que les podría funcionar. También, si sienten que este episodio les ha aportado algo, si dices, oye, esto tiene mucho valor para mí, también nos serviría mucho que nos hicieran una aportación monetaria. Pueden tal cual donarnos vía PayPal en nextbit.mx/valor. Tienen la forma allí para aportarnos un poquito de valor monetario, o si usan Fountain también pueden hacerlo vía Satoshis, o también adquiriendo uno de nuestros cursos en Nextbit-MX, que tenemos uno de finanzas muy bueno, que las finanzas tienen mucha creatividad y ese curso también tiene muchísima, y el de cómo hacer un CV para que te contraten en ese empleo que siempre has querido. Ese sobre todo también tiene muchísima creatividad. Así que sin más, ahora sí, nos despedimos, retomamos la música y nada, nos escuchamos en un próximo episodio.